Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver la segunda parte del análisis de Visa, de esta empresa del sector de pagos, de la que ya hablamos un poco más de lo que es la parte cualitativa, y os dejaré el vídeo en la descripción, ¿vale? Aquí abajo por si no lo habéis visto. Y hoy nos vamos a centrar un poco más pues en toda la parte cuantitativa, ¿no? Toda la parte de números. Bueno, Visa es una empresa que actualmente cotiza en Estados Unidos a $208 por acción. Aquí podéis ver el rendimiento o la evolución que han tenido el precio de sus acciones pues a lo largo de los 10 últimos años. Veis que es una empresa que ha tenido un muy buen comportamiento, no ha tenido pues grandes caídas. Aquí en concreto pues podemos ver los drawdowns que ha tenido la empresa. Y bueno, me pareció interesante hacer este vídeo porque, como veis, ya lleva una caída considerable. Ha llegado a caer pues desde máximos más de un 20%. Y es una empresa pues que rara vez tiene unas caídas así, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en 2020 llegó a caer incluso más, ¿vale? Llegó a caer un 35%, pero bueno, ahí cayó en línea con el mercado. Y en 2011 pues también cayó en torno al 30%, pero no es una empresa que suele dar muchas oportunidades y me parecía que a lo mejor podía empezar a ser interesante a estos precios. Y este es el motivo por el que os he traído este vídeo, ¿no? O incluso podría ser más interesante si todavía corrige más. Primero vamos a ver un poquito pues cuál ha sido la evolución de la empresa pues a lo largo de los años. Os recordaré algunos datos importantes para la valoración que citamos en el anterior vídeo. Y finalmente pues veremos un valor intrínseco de la empresa para ver pues cuánto podrían valer sus acciones en el futuro. Bueno, pues lo primero que os quería enseñar pues es cómo han ido evolucionando las ventas. Antes veíamos que la cotización no ha hecho más que subir, pero es que es lógico, al final el negocio pues cada vez ha ido mejor. Y lo mismo que veíamos con las ventas, pues también sucede con los beneficios. Parece lógico que una empresa que cada vez gana más dinero, aquí podéis ver los beneficios por acción desde el año 2006 hasta el año 2022, aunque bueno, el 2022 son estimaciones de analistas realmente, pues podéis ver cómo la empresa ha ido aumentando su beneficio en cada uno de estos años, ¿no? Sí que es cierto que en 2020 cayó un poquito el beneficio, pero fijaros, cayó en torno al 8%. Que haya muchas empresas que con la pandemia los beneficios recayeron muchísimo más. Entonces, bueno, parece una empresa que cumple bastante bien, ¿no? Y no nos da sorpresas negativas. Recordaros que Visa es un negocio muy parecido al de Mastercard, aunque hay gente que también la compara con American Express. Ya vimos en el otro vídeo, ya os comenté que no eran negocios exactamente iguales. Y entonces, pues casi todo lo que os voy a hablar de Visa, si analizáis Mastercard, pues va a ser muy parecido. Otra cosa importante y que a mí me parece clave, y os hablaba de ello en el otro vídeo, es el ratio CAPEX Sales. Es decir, las inversiones que tiene que hacer la empresa para que su negocio siga funcionando e incluso también siga creciendo. Pues veis que el ratio CAPEX Sales es del 3% de las ventas. Esto quiere decir que es una empresa que no necesita destinar muchísimo capital para seguir creciendo y para mantener su negocio en marcha. Y esto es algo muy positivo. Y las previsiones son, como os comenté en el otro vídeo, pues que siga siendo una empresa ligera en capital. Otro punto importante para analizar la empresa pues son sus márgenes de beneficio. Hablábamos, si recordáis, que Visa era una empresa, al igual que Mastercard, con unos márgenes de beneficio muy amplios. Aquí en concreto vemos que tiene márgenes operativos superiores al 60% e incluso pues os voy a poner estimaciones de analistas hasta el año 2026 para que veáis pues que estiman que van a seguir creciendo o se van a mantener pues en torno a estos niveles, ¿no? En torno al 65, 66%, incluso en algún año le estiman que se van a ir hasta el 69%. Pero bueno, más que fijarnos en el número, lo que quiero que veáis aquí es que es una empresa con unos márgenes muy altos, ¿vale? No cualquier empresa tiene unos márgenes EBIT del 66%. Sí que es cierto que le cayeron un poco en la pandemia, pero vaya, ya veis que es que cayeron al 64%, tampoco es nada traumático. Si vemos que estiman los analistas también en cuanto a las ventas para los próximos años, pues aquí os voy a poner desde 2021 hasta 2026, se estima que van a seguir creciendo año a año en torno al 13,5%, que es un muy buen crecimiento. Y si vemos, por ejemplo, los beneficios por acción, los GAP, pues en el caso de las estimaciones de los analistas, también estiman que van a ir aumentando cada año hasta el año 2026 y van a aumentar a un mayor ritmo en torno al 17,1%, que es un muy buen crecimiento. Bueno, si recordáis, además, es una empresa que destinaba el free cash flow a pagar un dividendo que no rentaba demasiado, pero bueno, rentaba en torno al 0,7% a precios actuales anual, y también la empresa recompraba acciones, con lo cual pues este EPS, este beneficio por acción, pues incrementa un poquito más de lo que lo haría si no recomprasen esas acciones. Entonces, bueno, muchas de estas cosas ya las explicamos en la otra parte del vídeo, pero quería recordarlas pues para los que no hayáis visto esa primera parte,
os situéis un poco. Bueno, y antes de que pasemos a la valoración, pues también quería hablaros del tema de la deuda, que en el caso de Visa es una empresa bastante sana en cuanto a deuda. Aquí veis que en el año 2022 tiene unos 5.000 millones de deuda neta, pero eso se corresponde, como podemos ver aquí, si se compara con el EBITDA, ¿vale? Porque que una empresa tenga 5.000 millones de deuda, pues así a simple vista no nos dice nada. Habrá que compararlo con el tamaño de la empresa o con la capacidad de generar beneficios. Bueno, pues veis que equivale a unas 0,27 veces deuda neta EBITDA. Es decir, que la empresa pues está bastante sana en este sentido, ¿vale? No tiene prácticamente deuda, incluso podría pagarla si quisiera. No es ningún problema. Bueno, y ahora sí, pasamos a la parte de la valoración para ver cómo ha venido cotizando esta empresa. Esta es una empresa pues que se suele valorar por flujo de caja libre o por PER. En este caso la vamos a valorar por PER y ya os digo que no hay demasiada diferencia. Bueno, si echamos un ojo a las valoraciones de cómo ha venido cotizando la empresa, pues bueno, si la valoramos, si vemos el histórico a 10 años, pues la empresa ha venido cotizando de media unas 27 veces beneficios. En los últimos años sí que es cierto que el mercado ha estado pagando múltiplos más altos. Si vemos los últimos 5 años ha estado pagando unas 31 veces beneficios, y si vemos los 3 últimos años en los que las valoraciones de las acciones pues han estado un poco más infladas, pues todavía ha estado cotizando por encima, ha estado de media a 33 veces beneficios, incluso ha habido momentos que ha llegado a tocar las 40, que eso en mi opinión pues es una valoración demasiado alta. Vale, en estos momentos, ¿cómo está cotizando la empresa? Pues está cotizando a 27 veces beneficios de lo que estiman los analistas para los 12 próximos meses. Es una valoración superior a la media del mercado, pero también hay que tener en cuenta que es una empresa que se estima que va a crecer más que el mercado, que tiene una calidad superior a la del mercado y unas fuertes ventajas competitivas, como ya vimos en el otro vídeo, con una buena situación financiera y que tiene una posición de duopolio. Entonces, bueno, pues parece que tiene sentido que pueda merecerse un múltiplo superior. Vale, a lo mejor sí que sería bueno intentar comprarla a múltiplos más bajos, en torno a 25, 20 veces beneficios, pero es que ya os digo que rara vez la empresa da estas oportunidades. Aquí veis que en los últimos 5 años la empresa en la pandemia sí que cotizó unas 22 veces beneficios, pero es que es muy difícil poderla comprar más barata. Entonces, en mi opinión, ahora mismo la empresa estaría cotizando más o menos en fair value. Pero eso no quiere decir que a largo plazo no podamos conseguir un buen retorno comprando acciones, por ejemplo, a estos precios. Por favor, disclaimer, antes de seguir con la valoración y ver el valor intrínseco, este vídeo simplemente es con carácter educativo y vamos a hacer una estimación, pues en este caso basada en cómo ha venido cotizando la empresa históricamente, pero en ningún caso es una recomendación de inversión. Cada persona, pues ya sabéis que tiene que hacer sus propios análisis. Al final, las estimaciones de los analistas, pues pueden estar equivocadas, la empresa puede que crezca más o puede que crezca menos que lo que se estima, y el valor intrínseco al final a veces tarda a reflejarse en el precio. Funciona como un imán en el largo plazo, ya lo sabéis que tira de la cotización, como ya hemos visto en algunos otros vídeos en el canal, pero la empresa puede permanecer infravalorada o sobrevalorada durante un largo periodo de tiempo. Entonces, bueno, eso dejarlo claro. Bueno, antes de ver el valor intrínseco, lo que os comentaba antes, si estimamos lo mismo que hemos estado viendo, la valoración, pero con el free cash flow, pues vemos que es muy parecido. La empresa ha estado unas 25 veces free cash flow en los últimos 10 años. La empresa está actualmente pues en línea con lo que ha venido cotizando en los últimos 10 años. La media es de 26 veces free cash flow y bueno, ahora mismo estaría a 25,46. Entonces yo creo que la empresa más o menos ahora mismo se encuentra en fair value. Pero vamos a intentar estimar un valor intrínseco para ver cuánto podrían valer las acciones de esta empresa en caso de que se vayan cumpliendo pues todas estas estimaciones de beneficio. Bueno, la empresa ya hemos visto que actualmente cotiza unos $208 por acción y lleva una corrección en torno al 20% desde sus máximos. Bueno, aquí vamos a utilizar las estimaciones del consenso de los analistas. Podría utilizar estimaciones propias, pero es que en este caso coinciden bastante con los analistas. Todo esto está basado en que la empresa mantiene más o menos los mismos márgenes de beneficio que tiene actualmente, incluso los expande un poco, y el crecimiento de las ventas hasta el año 2026 pues crece como estima el consenso de los analistas, que es en torno al 13,5% anual, que es un crecimiento pues que yo pienso que es razonable para una empresa así. Bueno, los analistas estiman que la empresa podría generar unos $12,40 por acción de beneficio por acción para el año 2026. Entonces, es sencillo si aplicamos, por ejemplo, un múltiplo histórico. En este caso vamos a suponer que los inversores están dispuestos a pagar el múltiplo medio al que ha venido cotizando la empresa en los últimos años. Y bueno, en este caso pues vamos a aplicar unas 26 veces
Creo que en ticker salía unas 27, pero bueno, en este caso vamos a aplicar unas 26 por ser un poquillo más conservadores. Y llegamos a un valor intrínseco en el año 2026, basado en estas estimaciones del consenso, de $322 por acción, en caso de que pues, todo este crecimiento se cumpla. Esto quiere decir que obtendríamos un retorno más o menos del 57% a 4 años vista, que bueno, no es un mal retorno. Espero que esté bien calculado, porque este número lo calculé el otro día, pero la cotización creo que se ha movido un par de dólares. Bueno, si no es un 57%, será un 56%, tampoco cambia mucho la cosa. Y eso equivale a un retorno anualizado de en torno al 12%, al que, bueno, esto lo obtendríamos por revalorización, ese 12%, y habría que sumarle pues un 0,7% que iríamos obteniendo cada año, aunque cada año se va a ir incrementando el dividendo y sería un poquito más, pero en torno al 0,7-0,8% anual en forma de dividendos. Entonces la TIR total sería cercana al 13% desde estos precios. Que bueno, a lo mejor hay muchas empresas small cap que en este momento te pueden dar una TIR muchísimo más alta, pero la verdad es que Visa es un buen negocio con fuertes ventajas competitivas, que no es muy volátil y no da grandes sustos, y creo que pues puede tener una valoración al menos razonable en estos momentos. Si por ejemplo os ponéis a valorar Mastercard, pues que es una empresa que os he dicho en el otro vídeo también, que es comparable a Visa, pues veréis que los márgenes operativos son un poco inferiores. En el caso de Visa son mayores porque tiene una mayor escala, y en el caso de Mastercard pues lo que podemos esperar es un mayor crecimiento de las ventas. Tampoco va a crecer muchísimo más, pero sí que se estima que va a crecer un poquito más que Visa. Entonces, si echáis un ojo a los múltiplos de valoración de Mastercard, pues veréis que son un poquito más altos. Y es por eso, porque se estima que puede expandir un poquito más el margen, y además es una empresa de la que se estima un poco mayor de crecimiento. Entonces, bueno, creo que es justo que si vais a valorar, por ejemplo, Mastercard, le apliquéis una pequeña prima sobre Visa, por ese motivo. Pero por todo lo demás son negocios muy parecidos. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué opinión tenéis vosotros, si este valor intrínseco coincide con el vuestro para 2026 en este caso. Ahora mismo, en mi opinión, ya os he dicho que las acciones estarían en fair value. Lo ideal sería pues comprarlas igual un poco por debajo. A lo mejor se podría empezar a construir una posición a estos precios, pero lo ideal sería comprar con un poco más de margen de seguridad, aunque ya os digo que no es una empresa que de muchas oportunidades. Antes de finalizar el vídeo, recordaros que podéis seguirme en mi cuenta de Twitter, donde ya somos más de 9.200 personas, es @Iván_bolsa, pues donde comento noticias de actualidad y cosas interesantes que encuentro relacionadas con las inversiones. Y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y no queréis perderos futuros vídeos. Ya sabéis que comparto con vosotros pues tesis de inversión, comparto con vosotros vídeos analizando resultados de empresas, noticias de las empresas que seguimos en el canal, etcétera, donde pues ya hemos llegado a 5.000 suscriptores y seguimos creciendo poquito a poco. Así que muchas gracias a todos los que estáis suscritos y nada más, chicos, nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.